Bom dia a todo mundo, bem-vindo à aula do Língua Portuguesa. Vamos a iniciar la clase el día de ahora viendo a lo que es el versículo, propiamente a la frase, ¿verdad? Que es não se preocupei, não se preocupei. Que lo podremos traducir, ¿verdad? Como no te preocupes. Y es que el Señor Jesús hablaba de que no preocuparnos en cuanto a qué comer o beber, no preocuparnos de la comida, de la bebida. Tampoco así Neo con su propio cuerpo. Cuanto ao que vestir, tampoco preocuparse de el vestido, ¿verdad? Ya que esta parte, pues podemos verlo como la ropa, la indumentaria, la vestimenta. Em, Jesús estaba apuntándonos al hecho de pensar y reflexionar respecto de que el solo hecho de tener vida, el solo hecho de que nuestro cuerpo esté completo y en buenas condiciones físicas, con buena salud, ya debe ser suficiente motivo para alegrarnos y contentarnos y no estarnos preocupando de qué será de nosotros, ¿verdad? Entonces, no se preocupe. Bueno, no te preocupes, sería la frase de esta semana. Vamos a dejar hasta acá lo que sería el versículo de Mateos y vamos a ir a el nuevo tema que vamos a arrancar esta semana. Vamos a hablar de los días de la semana. Días da semana. Los días de la semana. Bueno, en portugués aquí tendríamos los días de la semana, en donde vamos a ver que hay un par que se parecen al español. Y es que lamentablemente aquí tenemos que hablar quizás un poco de las culturas eh, o quizás de la poca cultura que tenemos respecto de conocer la etimología de las palabras. Es decir, de dónde vienen las palabras que en la actualidad utilizamos, cuál fue su origen, cuál ha sido su desarrollo histórico, por qué razón surgieron, ¿verdad? Son cosas que normalmente no nos preguntamos y las pasamos por alto, ¿ve? Y deberíamos de tomarlas como un referente. Bueno, vamos a ir viendo lo que son uno a uno, ¿verdad? El conto con las pronunciaciones que vamos en ese caso a recurrir a las dos, es decir, a la transliteración al español y a lo que vendría siendo el alfabeto fonético internacional. Ya hemos adelantado que más o menos la transliteración nos da casi la pronunciación. En un 80% vamos a pegarle, pero hay un pequeño 20% en el cual nos damos cuenta que no es el sonido adecuado. Entonces, en primer lugar, la frase. Vean, esta frase comienza con lo que es una D y una I. Es de hecho en singular, vea, sin el plural. Y que en el portugués brasileño, pues lo vamos a pronunciar con este sonido de una Y. Y. Es un sonido africano, ¿verdad? Es decir, es una mezcla de una D y el sonido Y. Em, por lo cual, esto tiene que sonarnos a Y, Y, Y. Es el sonido que está aquí. Este sonido se parece al español una Y. A cuando nosotros decimos, por ejemplo, ya, ya, ahí se parece. Aunque también se parece cuando a veces lo usamos en ciertas palabras con la letra G. No la G normal, como cuando decimos gato, no es esa, sino que a veces, por ejemplo, nosotros aquí a las sandalias acostumbramos a decirle las ginas, o sea, una gina. Entonces, ese sonido es precisamente el que debemos de hacer para esa palabra. Si nos fuésemos al portugués europeo, al portugués de Portugal, vamos a encontrarnos ahí que ahí sí la dicen con una D. Vea, pero los brasileños no. En Brasil el sonido es GIA. Y es de esas que terminan con A y ya hemos visto que esa no es la A normal. Es una A en donde la lengua se lleva a un punto medio en la parte baja de nuestra boca y sacamos eso como A, A.
guía, guía. Muy diferente a decir A, abierta. Por eso esos son el 20% que decimos donde esto no pega. Ahora, para decir das, vamos a leer esto como das, y es para decir de en este caso. Días, das. Esta sí pega cabal, IPA y transliteración. Recordando que esa Z se debe pronunciar como Z, zumbada, das, días, das. Y ahora vamos con la palabra que está aquí, que si la vemos así, podríamos decir y pensar, la voy a decir como semana. Vea, ahí está el detalle, que la transliteración nos dice que es casi igual, pero el IPA nos dice que no. Nos dice que la primera sílaba es C, pero que la sílaba tónica, que es esta que está acá, lleva una A. De hecho, es esta misma A, pero lleva virgulilla. Eso significa que lo vamos a hacer nasal. Es nasal. Mine, mine, semine, semana, semana. Entonces, vamos a meterle ese ah, ma. Es nasalizado. Y ahí es muy diferente a decir semana, como en español, a decir semana, semana. Ya con el es diferente el sonido. Le pega más o menos, pero no es igual. Bueno, una vez tenemos explicadas las frases, ¿verdad? Ahora vamos a ir viendo cada uno de los días y vamos a irlos comparando. Comenzamos con lo que vamos a conocerlo como domingo. Domingo. En ese caso, domingo, debemos tener la precaución que el IPA nos dice que esta es nasalizada, está ahí. Min, mingu. Y sigue aquello que ya hemos visto de que estas O, perdón, suenan como U al final de las palabras. Se escribe igual que en español, se escribe igual que en español, pero se pronuncia bien diferente. Ahora, la pregunta aquí es que normalmente decimos, bueno, pero la semana que no es de lunes a domingo. Eso es lo que solemos hacer nosotros aquí. De hecho, nuestros calendarios así son. Los calendarios que solemos utilizar nosotros, lo que aparece de primero es el día lunes, no el domingo. Eso es lo que aparece primero. Aquí ya viene ese choque cultural, ¿verdad? Que se da en términos de la adquisición de los calendarios. Actualmente nosotros manejamos los días de la semana, los meses del año, el año en general. Manejamos algo que se conoce como el calendario gregoriano. A veces cuando escuchamos la palabra gregoriano, en inglés es Gregory, y ahí es donde viene quizás la diferencia, ¿verdad? No es lo mismo que hablar de un calendario griego. Es muy diferente. Se llama gregoriano porque quien lo adoptó para utilizarlo en la liturgia católica fue el Papa Gregorio. Él fue el que tomó el calendario que habían hecho anteriormente los romanos. Cabe mencionar, los romanos basaron a la vez su calendario en el calendario griego. Originalmente, ¿verdad? Los romanos en sus primeras versiones del calendario decían que el año tenía 10 meses. Luego fueron mejorando, digamos, su precisión y dijeron, no, no son 10, son 12. Y son los 12 meses y contaron 7 días para la semana. Otras tradiciones, ¿verdad? De otros pueblos, otras civilizaciones han tratado de manejar calendarios. No vayamos muy lejos, ¿verdad? Los mayas, aztecas tenían también calendarios muy cercanos al que actualmente utilizamos. Los hebreos, por ejemplo, el pueblo de Israel, ellos tienen algo diferente y es que lo que sucede es que en la Biblia los días de la semana no tienen nombres. Los meses del año sí, pero los días de la semana no tienen nombre. Solamente se dice el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo día.
a excepción del sexto, que sí, que es el Shabbat, es el día del Señor. Ese tiene ese nombre, ¿verdad? Que es el día del Shabbat. El resto no, el resto son números. Entonces, estos nombres que figuran, por ejemplo, en el English y que figuran en el Spanish, todos son nombres que vinieron puestos por los griegos y por los romanos, más propiamente por los romanos. La mayoría son referencias a dioses de lo que vendría siendo la mitología romana. Por ejemplo, en domingo o domingo, como lo estamos viendo ahorita en portugués, no le damos diferencia. Pero si nos vamos al inglés, en el inglés decimos Sunday y sun es sol y day es día. En latín se decía dies solis. Dies solis era el día del sol. Entonces, recordemos que muchas culturas, entre ellos los romanos, hacían culto al sol. Los egipcios, por ejemplo, le habían puesto hasta el nombre de Ra a lo que era el sol. Y pues, no es de extrañarnos que los romanos también hiciesen lo mismo. Bien. Así que ahí vino esa parte. Ok, adelante tú. Veo que me escribe que tiene pregunta. Hola, don Edwin, sí, tenía una pregunta. También es válido decir el día sin, quizás en un contexto más informal, sin el feira. Por ejemplo, eu vou trabalhar na quinta. O no sé, creo que lo he visto como oraciones parecidas, pero no sé. Ah, sí, se puede. Se puede decir solo el número y se quita lo de Feira. Es correcto. Es, es una forma de expresarlo. Esto es lo más tradicional, vea, que se ponga lo de Feira. Eh, la verdad es que la palabra Feira que se utiliza acá, lo que significa es fiesta. Eso es lo que significa realmente. Entonces, a veces en la práctica, pues omitirlo se ha vuelto normal. En- y ya solo saben que basta con decir la ubicación. Ahora, el siguiente punto que debemos de tocar aquí es que pues comienza con la segunda. Comienza con la segunda. ¿Y dónde quedó la primera? ¿Dónde queda la primera? Bueno, es parte de lo que estamos mencionando, ¿verdad? Que digamos eh, el portugués se sale de la línea de, por lo menos con los fines de semana no, pero con el resto de días de la semana sí. Esa línea de hacer esa referencia a la etimología de las palabras. Nosotros decimos lunes, en inglés se dice Monday, que viene siendo de la luna, o sea, van en ese orden, primero el sol, después la luna, y después comenzaban los dioses. Entonces, el martes, que en inglés ahí cambia un poco porque en el inglés mezclan origen, digamos, de romano, pero también mezclan origen de los pueblos nórdicos. Eh, los pueblos nórdicos tenían también sus reversiones, digamos, de los mismos dioses romanos. Y entonces, en el martes, en inglés se dice Tuesday, era un dios que se llama Dew, así se llama para que equivalía al dios de la guerra, ¿verdad? Que era Marte. Luego el miércoles, bueno, miércoles es una referencia a Mercurio. En el caso del inglés se usa, por ejemplo, ese es Wednesday y el dios era Wooden, si no me recuerdo mal, el nombre del dios en la versión, digamos, de los pueblos nórdicos. Y el jueves, pues ahí llegamos al dios insignia, ¿verdad? Que en inglés es Thursday y viene de Thor, ¿verdad? Que es el superhéroe ese que Marvel hoy le ha dado fama. Bien. Y el último, el viernes, pues era Venus, dedicado a Venus.
Y el sábado, vea que en realidad en inglés, por ejemplo, se dice con la T, vea, cuando se dice con la T, Saturday viene precisamente de Saturno. Entonces, todos tienen que ver prácticamente con dioses eh, romanos, digamos, o deidades romanas. Sin embargo, en la línea del tiempo ocurrió algo con la historia de la lengua portuguesa, en donde se dio un fraccionamiento y comenzaron, ¿verdad?, a utilizar nombres de números, prácticamente números ordinales para los días de la semana, agregándole, ¿verdad?, este término de feira. Entonces ahí llegamos a lo que es la segunda-feira, a lo que es la terça-feira, eh, cuarta-feira, quinta-feira y sexta-feira. Y ahí termina, teniendo esa secuencia. La primera feira pues queda fuera, vean, no se estaría utilizando y tendríamos el orden, digamos, del calendario estadounidense o calendario. Es que de hecho este es el orden en el que aparecen en la Biblia. Normalmente quizás a nosotros se nos ha planteado de otra manera, pero si seguimos el orden del libro de Génesis, Dios tuvo que haber iniciado su creación el domingo. Vea, ese fue el primer día y la terminó, o sea, el Shabbat tuvo que haber sido el sábado realmente. Entonces, pareciese que hubo como cierta disrupción, ¿verdad?, entre la tendencia a utilizar esos nombres que hacían referencia a esos dioses paganos y lo mismo, el mismo cuento y la misma historia es para lo que vendrían siendo los meses duales de la misma situación, en términos de que se toma los nombres de esos dioses. Bueno, vamos a practicar entonces con la pronunciación, ¿verdad? En ese día. Vamos a decir los días de la semana en portugués, ¿verdad? Me indica si está listo para practicarlos o si tiene alguna duda respecto a alguna pronunciación. Creo que estos están bastante fáciles. Sí, estoy listo. Adelante. Eh, Sería domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Tengo duda con esa, con feira. No sé si es un... Con la feira, tiene dura. Vaya, sí, esta prácticamente es como decirla casi en español, ¿ve? Tiene acá el alterno. O sea, aquí está como, se puede decir como feira o como fegra, pero creo que para nosotros es más fácil verlo así, como una I y una R redonda. Vea, ra, es el último sonido. Feira, feira. Eh, bueno, ahí estaríamos y bueno, lo otro que hay que hacer notar en ese caso viene siendo las eres guturales, vea que aparecen por ejemplo en esta, tag, tag, cuaj, cuaj. Es importante marcar esas eres guturales que en lo que vendría siendo la transliteración se nos dice hágalo con una J. Regálenme un momentito, permítanme un segundito en línea. No hay problema.
Obrigado. Bueno, entonces a esos quizás serían a los que hay que ponerles un poquito más de atención, ¿verdad? Puesto que tienen esos sonidos especiales. Y recordar, ¿verdad? Que en el caso del sábado y domingo, las terminaciones son las que cambian, ¿verdad? Que no vamos a usar una terminación O, sino que vamos a utilizar una terminación como una U. Eso es lo importante. Eh, con la X, aquí sí es importante, la X, en este caso no vamos a hacer el sonido del español, sino que basta con hacer una S, con una S, y ya estaríamos marcando ahí lo que vendría siendo el sonido para esta. Eh, bueno, entonces recordar que comienzan desde segunda, desde segunda-feira, eso sería el día lunes, y que en la primera no existe. Bueno, aquí hay algunos datos interesantes, pero creo que ya es un poco de lo que adelantamos, ¿verdad? Nos habla acerca de los días de la semana, la comparativa, ¿verdad? Con lo que vendría siendo el inglés, ya que eh, usualmente pensamos que no tienen nombres, nos dice acá, ¿verdad? Pero en realidad, pues ese sería su nombre, ¿verdad? El número en ese caso. Diríamos que quizás de los idiomas es el único que se apega más a la costumbre eh, hebrea de no darle nombre a los días de la semana, de usar esos números propiamente. Ahora, hay algo importante y es que a veces se hace la pregunta si son de género masculino o femenino, pues aquí se nos aclara, ¿verdad? Que todos son femeninos los días de la semana, precisamente porque se usa la palabra de fiesta, de feira, y luego, pues el sábado y el domingo, esos son los masculinos. Eh, a diferencia del español, que nosotros prácticamente todos son masculinos. También, ¿verdad? Ya lo que decía, lo que usted comentaba, aquí está también, nos habla acerca de que se pueden abreviar diciendo nada más la primera parte. No es necesario siempre decirlo de fail. Eh, es más que todo una formalidad. Eh, Otra pregunta común es con respecto a si se deben de escribir en mayúscula, ¿ve? Y no, no es necesario ponerlos en mayúscula, como en el inglés, que sí siempre se recomienda que no importa si están al principio, en medio, al final, van en mayúscula. Igual, esto es igual que en el español. Los días de la semana solo se deben de escribir en mayúscula cuando están, digamos, o al principio de un párrafo o después de un punto y aparte o después de un punto seguido. Así que no es necesario escribirlos en mayúscula. Em, y lo que ya hablamos, ¿verdad? Lo del origen, ¿verdad? Este, esto es debido por las cuestiones religiosas, ¿verdad? El contexto religioso es lo que trata de darnos esa idea. Y lo del Feira aquí nos dice que es sinónimo de fiesta, un día de descanso, de ahí viene la idea del día de descanso. Aquí es lo que resulta extraño, y que a veces uno se pregunta, bueno, pero si son los días de semana, no son los que se descansa, ¿verdad? Debería ser con otra connotación, ¿verdad? Bueno, es lo que resulta curioso, digamos, del idioma. Y tenemos un resumen, ¿verdad? Ya de cada uno de ellos. Aparece acá uno con cedila, eso se me escapó mencionar. Vea, la terça-feira aparece con cedila, pero en el portugués este sonido se hace con una S. Es una S realmente. A diferencia, por ejemplo, del catalán, que para los catalanes este es una Z. Bien, no confundirlo con el IPA, porque en el IPA aparece este símbolo, pero no vamos a usar ese sonido que aparece ahí. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá. Era un tema que teníamos de cubrir, ¿verdad? Para esta clase. Es bastante sencillo, ¿verdad? Así que a este no le vamos a dar ya mayor profundidad, pero sí aprendernos las pronunciaciones y el orden resulta importante. Bueno, hoy ya podemos con esto agregar, por ejemplo, a las frases de despedida, ¿verdad? Podemos decir chao
y podemos decir, en este caso, até sexta-feira, ¿ve? Ya podríamos decir, bueno, hasta el viernes, sería la traducción, ¿ve? O ya podríamos decir, chao, até segunda-feira. Ya sería como decir, bueno, nos vemos hasta el día lunes. Así que vamos a ir ya incorporando este vocabulario a las despedidas. Bueno, obrigado, chao, até sexta-feira. Obrigado, tchau. Chao.